Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra última conferencia de este día inaugural de Abastur. Y es un gusto presentar la conferencia Dos básicos en tu empresa, lo importante y lo urgente, que va a ser dictada por un gran amigo de Abastur, por Mauricio Rodríguez. Mauricio, gracias por aceptar otra vez nuestra invitación. Mauricio es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Es el director general de la JAPIME, responsable de cuidar las ejecuciones y se encuentra en constante búsqueda de herramientas que puedan generar resultados a las empresas. Su experiencia previa se desarrolló en el sector de manufactura al frente de gerencias de calidad, proyectos y producción. Posteriormente decidió contribuir al fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, por lo que inició el desarrollo de metodologías con otros colegas latinoamericanos. En 2001, en asociación con Ana Judith Méndez, fundó la JAPIME, que provee servicios de consultoría, capacitación y coaching a empresas de manufactura, servicios y comercio. Es autor de diversas metodologías, entre las que destacan el programa Moderniza, método MR y el sistema para impulsar la rentabilidad y crecimiento. Su trayectoria abarca más de 20 años como empresario. Mauricio ha complementado su formación asistiendo a distintos posgrados y cursos en Francia, Japón, España y Estados Unidos. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Sí, gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos, amigos. Me da mucho gusto. Vengo llegando, ya me encontré un amigo de Saltillo y otra compañera de Guanajuato. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a iniciar esta conferencia. Es lo importante y lo urgente. Yo creo que todos nos enfrentamos todos los días a decisiones importantes y cosas urgentes que hacer. Y yo quiero transmitir algunas cosas que les puedan ayudar a ser mejores empresarios. Latinoamérica, Japón, mi empresa, si algunos la conocen, tiene este logotipo y la JAPIME lo formamos de las palabras Latinoamérica y Japón. Yo tuve la oportunidad de estar 6 veces en Japón y aprendí cosas que me parecieron muy importantes para los negocios y decidí nombrar a mi empresa a partir de Japón y a partir de Latinoamérica. Nuestra empresa tiene como misión o como mantra, la mantra o el mantra es algo parecido a la misión, nada más que más corto. Es la esencia de lo que somos y buscamos impulsar la transformación de las pymes hacia su rentabilidad y crecimiento sostenible. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia cerca de 3,500 clientes. Y desgraciadamente a nuestros clientes los dejamos de ver. Ahorita nos estamos encontrando con algunos ex clientes y lo primero que les pregunto es ¿cómo van? Después de años de haber estado en un programa con nosotros, queremos saber cómo van y nos da mucho gusto cuando vemos que los clientes que tuvimos en el pasado han crecido, se han desarrollado. Yo estoy convencido, totalmente convencido, que cada pequeña empresa es la semilla de una gran corporación. Si nosotros la sabemos cuidar, la semilla va a crecer y se va a convertir en una gran corporación. Les voy a enseñar unas estadísticas más adelante. Desgraciadamente no pasa así con la mayoría de las empresas. La mayoría de las empresas quiebran antes de 2 años y solo 2 de cada 100 se convierten en medianas y 1 de cada 1000 se convierten en grandes empresas. Eso quiere decir que algo está pasando, algo no estamos haciendo bien. El límite del crecimiento de una empresa, ¿qué sería? Una persona pues sí puede medir 2 metros o 2,20, ¿no? Ya muy alto. Puede llegar a pesar a lo mejor 100 kilos o 200 kilos, ya muy grandote, ¿no? Pero una empresa no tiene límites a su crecimiento. Hemos visto a lo largo de los tiempos en la última generación empresas que se han desarrollado enormemente, mexicanas como Bimbo. Bimbo hace 50 años era una pequeña empresa y ahora es una transnacional que todo el mundo reconocemos y que nos da orgullo que sea una empresa mexicana. Así como empresas mexicanas, hay otras empresas en todo el mundo que han logrado desarrollarse. El límite de su crecimiento
está determinado por la capacidad de su líder y de su equipo de trabajo. Es muy importante. Enfrentamos muchos obstáculos los líderes de pequeñas empresas, pero tenemos que estar convencidos que tenemos las riendas de nuestro negocio y el límite del crecimiento de nuestro negocio lo ponemos nosotros. No lo pone el gobierno, ni lo ponen los proveedores, ni lo ponen los clientes. Nosotros mismos vamos a establecer el límite de nuestro negocio. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Quisiera decir que quiero inspirar a los empresarios mexicanos a iniciar un camino de transformación hacia el éxito. En esta presentación yo creo que vamos a ver varios tips y varias cosas muy prácticas que ustedes pueden utilizar para iniciar un camino de transformación, algo que sea constante. De nada sirve que un mes incrementen sus ventas y al otro mes se les caigan las ventas. Necesitamos un camino de crecimiento sostenible, como les decía hace un rato. El contenido de la presentación, solamente vamos a ver 3 cosas y una conclusión: las etapas de la vida de una empresa, el tiempo y algunas leyes naturales y el camino de la transformación. O sea, cómo realmente hacemos una transformación en nuestra empresa que dure, algo de largo plazo, y una conclusión. Y vamos a empezar por las etapas en la vida de una empresa. Saber en dónde estamos es fundamental para el éxito. Yo reconozco 3 etapas: la etapa de sobrevivencia, cuando la empresa está en medio de las dificultades de la etapa inicial, que pusimos nuestro negocio con el dinero que teníamos y estamos batallando para conseguir clientes y batallamos para hacer los pagos y andamos corriendo con la cobranza, todas esas situaciones que todos los empresarios pasamos. Cuando se supera esa etapa, llegamos a una etapa que le llamo de rentabilidad, donde el negocio empieza a ser negocio y deja un rendimiento atractivo. Y la tercera etapa es la etapa de crecimiento. Ya después de que tenemos controlado nuestro negocio, podemos hacerlo crecer. Si no lo controlamos, hay quien quiere crecer y se convierte eso en un problema. Yo quisiera saber, que me ayuden levantando la mano, ¿quién está en etapa de sobrevivencia? ¿Quién se considera en etapa de sobrevivencia, que están apenas arrancando su negocio y tienen problemas? Muy bien. ¿Quién está en etapa de rentabilidad, que ya pasó esa etapa de sobrevivencia y su negocio está dejando mes a mes un rendimiento adecuado? ¿Quién está en etapa de rentabilidad? Gracias. Muy bien. Y bueno, los demás los felicito porque están en la etapa de crecimiento. ¿Quién está en etapa de crecimiento? Muy bien, muy bien. Etapa de crecimiento es donde dominas todo el ciclo de tu negocio y puedes crecer de manera consistente. Yo les voy a enseñar unas tablas de crecimiento de las empresas más adelante, donde ustedes van a ver qué tan rápido crece una empresa bien administrada. Bueno, vamos a empezar por la etapa de sobrevivencia. No son muy buenas noticias y todos los gobiernos del mundo, yo acabo de venir de Alemania y he tenido la oportunidad de estar en Japón y en Brasil y en varios países, en Estados Unidos incluso, todos los gobiernos del mundo se preocupan porque sus pequeñas empresas sobrevivan. Yo creo que los gobiernos no hacen un excelente trabajo en ese sentido porque más de la mitad de los negocios cierran en menos de 2 años. Y los mismos empresarios muchas veces inician un negocio sin tener todos los conocimientos y con todos los obstáculos que hay para sobrevivir, lo más probable es que el negocio cierre antes de 2 años. Eso es lo que marcan las estadísticas, más del 50% cierran antes de 2 años. Yo ya tuve una experiencia donde uno de mis negocios fracasó en 1993, empecé en el 91 y lo cerré en el 93. Yo estoy dentro de esas estadísticas y cada falla en tu historia te enseña mucho, ¿no? Yo creo que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. El chiste es estar bien atento para ver qué tiene como enseñanza cada
esfuerzo que no es exitoso. La gran mayoría de los negocios nunca alcanzan la etapa de rentabilidad y crecimiento. Los líderes realizan tareas operativas. ¿Cuáles son las tareas operativas? Imaginen que un dueño del restaurante está sentado en la caja del restaurante. Esa es una tarea operativa. O si el dueño del negocio está mesereando o está de chef en un restaurante, pues es una tarea operativa. No digo que no las haga, las puede hacer, pero tiene que hacer sus tareas gerenciales y directivas también y no pasarse todo el día en tareas operativas yendo a las compras, porque su negocio va a depender de él va a ser esclavo de su negocio toda su vida y aparte no va a tener un rendimiento atractivo. ¿Sí? Él tiene que dejar las tareas operativas y empezar a dirigir su negocio. Para pasar la etapa de sobrevivencia hay una cosa muy importante. Tenemos que superar el punto de equilibrio. Todos que empezamos un negocio tenemos que tener conocimientos básicos de finanzas. Uno de los más básicos es el punto de equilibrio. Lo voy a señalar aquí. Tenemos gastos fijos, aquí tenemos los costos variables y aquí están las ventas. El punto donde se cruzan los costos totales, o sea, los fijos más los variables, con las ventas, ese es el punto de equilibrio. No es difícil de obtener y ustedes tienen que estar seguros. Si tienen un hotel, por ejemplo, ustedes deben de saber cuál es el punto de equilibrio, qué nivel de ocupación es el punto de equilibrio. O si es un restaurante, ustedes tienen que tener muy claro cuál es el punto de equilibrio de su restaurante. Yo me imagino que si supiéramos eso y nuestro punto de equilibrio, digamos, son 20 clientes, vamos empezando en la mañana con el primero, el segundo, el tercero y ya llegamos al 19 y cuando entre el 20 hay que darle un beso, ¿no? Porque ese es el primer cliente que va a representar una utilidad para el negocio, una ganancia. De este lado hay utilidad y de este lado hay pérdida. Entonces, lo primero que tiene que hacer un negocio para salir de su etapa de sobrevivencia es superar su punto de equilibrio. Hay muchas cosas que hacer para eso, pero este concepto es muy importante. Hay que superar el punto de equilibrio. La etapa de rentabilidad. La rentabilidad es el indicador más importante que tiene un negocio, una pyme. Mide el rendimiento de su negocio y lo divide entre el capital que tiene invertido. Por ejemplo, si ustedes tienen utilidades de 100 y tienen un negocio que tenga 1000, dividen la utilidad de 100 entre 1000 y les da una rentabilidad de 10%. Entonces, es muy importante medir la rentabilidad y conocerla. Aquí está un diagrama que muestra cómo se calcula la rentabilidad. La rentabilidad es igual a la utilidad neta entre el capital invertido. Y también, si queremos mejorar la rentabilidad, tenemos que tener claro 3 cosas. La rentabilidad tiene 3 palancas. La primera es la utilidad a ventas. A esta palanca de la rentabilidad le llamamos margen. Es lo más conocido por todos los empresarios. Tenemos una segunda palanca, que es las ventas entre los activos. ¿Cómo se llama esta palanca para elevar la rentabilidad? Se llama rotación. Y tenemos una tercera palanca que es activo entre capital. Y esta palanca le llamamos palanca financiera. Ustedes como empresarios, aunque no tengan estados financieros de manera oportuna, las microempresas normalmente no tienen estados financieros, las pequeñas empresas empiezan a tener estados financieros y las medianas y grandes empresas todo el tiempo tienen estados de resultados en línea. No se esperan al fin de mes ni que el contador te los entregue dentro de 2 meses, tienen la información oportuna. Estas 3 palancas nos ayudan. Si ustedes pueden mejorar la rentabilidad,
moviendo cualquiera de las tres palancas. Si ustedes ven aquí utilidad entre capital, es lo mismo que hablamos en la lámina anterior. Rentabilidad es igual a utilidad entre capital. Aquí estamos descomponiendo en tres palancas. ¿Por qué creen que lo estamos descomponiendo en tres palancas? Es más sencillo ver utilidad entre capital, ¿no? Aquí está utilidad entre capital, quitamos ventas y quitamos activos y ya es la misma operación. ¿Por qué lo descomponemos? ¿Por qué creen que descomponemos la rentabilidad en tres palancas, margen, rotación y palanca financiera? A la hora que ustedes analizan su negocio a lo mejor lo que requiere es mejorar la rotación. ¿Ustedes conocen negocios que trabajan 24 horas? Y las tiendas de conveniencia tipo Oxxo y tipo 7-Eleven y cosas, son negocios sumamente rentables, trabajan 24 horas. ¿Qué están haciendo? El mismo margen, utilidad a ventas a lo mejor tienen 10, 15% de margen, pero a la hora que se ponen a trabajar 24 horas, están dándole más veces la vuelta a sus activos. Y eso es muy importante, ¿sí? Esto les puede servir, dependiendo qué tipo de negocio tengan, para tener una buena rotación. Yo he visto hoteles muy grandes en lugares pequeños que solo se llenan en Semana Santa. Entonces tienen ventas que en realidad son bajas y tienen un activo grande. Entonces el problema de ese negocio es que tiene una rotación baja. A lo mejor el margen es bueno, pero la rotación es baja, porque tienen mucho activo con pocas ventas. Entonces, estas tres palancas nos ayudan a mejorar la rentabilidad. Y viene la etapa de crecimiento. Una empresa bien administrada debe crecer. Tenemos que ser los empresarios críticos con nosotros mismos. Si mi empresa no está creciendo, algo estamos haciendo mal. Antes de crecer debe prepararse, ya que, como les decía al inicio, muchas empresas quiebran porque quieren crecer antes de estar preparadas. ¿Cómo creces? Contratas vendedores y crees que vas a crecer, pero tus sistemas y tus procesos no están bien administrados. Entonces tenemos que dominar nuestro negocio perfectamente y luego pretender crecer, ¿no? Las estadísticas definitivamente están en contra, y esto lo observamos en prácticamente todos los países. Solo 2 de cada 100 empresas se convierten en medianas. ¿Cuánto es una empresa mediana? Una empresa que tenga más de, dependiendo si es de comercio, de servicio, de manufactura, una empresa que tenga más de 100 personas es mediana. Y solo 1 de cada 1000 se convierte en grande. ¿Qué está pasando? Yo me pongo a reflexionar, hace muchos años la mortalidad infantil era muy elevada. No sé si alguien tenga la cifra, pero tal vez se morían 2 o 3 niños de cada 100 que nacían hace muchos años. Y la medicina evolucionó y evolucionó y evolucionó, y ahora tal vez el índice de mortalidad infantil es tan pequeño que podríamos decir, pues no sé si llega a 1 por 1000 o 1 por 10,000, pero la mortalidad infantil es muy pequeña. ¿Por qué no ha podido ser la mortalidad de las pequeñas empresas mejorada? ¿Por qué creen? Es una reflexión que tenemos que hacernos. Si ustedes son empresarios, todos los empresarios estamos en un negocio de alto riesgo, ¿no? Si no queremos riesgo, metemos el dinero al banco. Y si realmente queremos crecer, tenemos que aprender a administrar nuestras empresas para que crezcan de manera consistente. Si ustedes, díganme, ¿qué piensan? Si ustedes siembran un árbol de naranja hoy en un terreno adecuado, lo riegan, lo podan, lo cuidan de enfermedades, ¿qué tendrán dentro de 10 años? Alguien que me diga, por favor. Si siembran un árbol de naranja hoy en el terreno adecuado y lo cuidan, ¿qué tienen dentro de 10 años? Naranjas, ¿no? No se necesita ser un experto para poder anticipar eso.
Si ustedes tienen un hijo hoy, lo aman, lo cuidan, lo educan, lo alimentan, ¿qué van a tener dentro de 10 años? Pues un niño sano, ¿no? Un niño que va a lo mejor en tercero o cuarto año de primaria. Pero si ustedes ponen una empresa hoy, ¿qué van a tener dentro de 10 años? La verdad es que no sabemos, no se puede predecir. Yo estoy convencido que lo que más nos hace falta son herramientas útiles para administrar pequeñas empresas. Y si ustedes se metan a estudiar una maestría de Business Administration, no nos enseñan a administrar pequeños negocios. Tal vez nos dan muchos conocimientos que son útiles para empresas medianas o grandes, pero cómo manejar una pequeña empresa, yo creo que eso se aprende mucho en la práctica y con los asesores que están enfocados en ese tipo de negocios. Tú eres el piloto de tu empresa. ¿Cuántos son directores aquí? ¿Cuántos son el piloto de su empresa? Por favor, si levantan la mano. Ayúdenme allá, ¿no son pilotos de su empresa? Allá, caballeros, ¿no son pilotos? Los de la esquina de allá atrás. Ah, sí, muy bien. Bueno, yo preparo esta conferencia para los líderes de empresa, para los directores de empresa, sea pequeña o sea mediana, pequeña, mediana o grande, pero está dirigida a los líderes. ¿Cómo estás conduciendo tu empresa? Casi todas las empresas inician micro. Son raras las que dicen, oye, yo voy a empezar mi empresa con 20 millones de pesos. ¿Alguien la ha empezado con 20? Sacas de todos lados y la abres con 50,000 pesos, que es el mínimo. Así nacen las empresas, son micro. Si son bien administradas, en 5 años tienen que ser pequeñas. Y en 10 años mediana. Y en 20 o 30 años deberían ser grandes. Ese es el camino que deseamos para todas las empresas. No sucede así. Estas cifras están muy pequeñas, pero estas cifras las resumí en el siguiente cuadro. Si una empresa crece al 15%, o sea, tiene una rentabilidad del 15%, en 10 años cuadruplica su tamaño. Una empresa con un crecimiento de 15% anual, en 10 años cuadruplica y en 20 años es 16 veces más grande de lo que fue, de lo que inició. Pero vean si tiene una rentabilidad del 50%. En 5 años es 7 veces más grande, en 10 años es 57 veces más grande y en 20 años 3,000 veces más grande. Rentabilidades del 50% son difíciles de obtener, pero el 15% debemos considerarlo lo mínimo que una empresa debe obtener de rentabilidad. Porque si tu negocio no deja 15% anual, es más fácil meter el dinero al banco, buscar una inversión de alguna manera que nos dé el 10% y nos quitamos de tanto riesgo. Entonces, 15% de rentabilidad anual es lo mínimo que le debemos pedir a nuestro negocio. Y hay negocios que fácilmente alcanzan 20, 25 o 30. Y si las administramos bien, las cifras son sorprendentes. Vean aquí cómo, ya no hablemos del 100%, ¿no? Si inviertes 1 millón y al final del año tienes 2, eso es un rendimiento del 100%, eso es extraordinario, no es algo común, pero vean la velocidad de crecimiento. Así que aquel que les diga, oye, yo te recupero la inversión en 1 año, cuidado, porque eso no es algo que sea muy factible, ¿no? Si van a la feria de franquicias, ahí les ofrecen de todo, ¿no? Hasta te recupero la inversión en 3 meses. Imagínense si una empresa tuviera un rendimiento del 100%, en el primer año terminaría con 2, en el 5.º año ya tendría 32, y así se va exponencialmente de manera espectacular. Eso no es lógico, no es razonable. Lo que sí podemos es aspirar a una rentabilidad entre el 15 y el 25%, y su empresa va a poder crecer
y multiplicarse en 10 años fácilmente 4 a 8 veces. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, después de haber visto lo que son las empresas en sobrevivencia en la etapa de rentabilidad y en la etapa de crecimiento. Vamos a hablar del tiempo. El tiempo lo tenemos que entender. No es tan fácil comprender el tiempo ni entender su valor. No tenemos tiempo. Normalmente los empresarios nos sentimos que no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Si queremos hacer todo, nunca nos va a alcanzar el tiempo. ¿Quién controla su tiempo y puede decir, oye, no, a mí me da tiempo para mi familia, para hacer deporte, para cuidar mi negocio, para actividades recreativas y cuidar mi vida espiritual, todo? Normalmente estamos muy carrereados, no sé, alguien que tenga aquí la cura de la falta de tiempo. Bueno, acerca de ese tema trata esta plática. La esencia de esta plática es el tema del tiempo. Es mucho más fácil pensar que las cosas tienen un valor. Si a ti un amigo te pide 100 pesos, el día de mañana se los estás cobrando. Pero si un amigo te quita una hora, tú sientes que no te quitó nada. Y el tiempo es lo más valioso que tenemos. Sobre todo los líderes de empresa que desempeñan una serie de actividades innumerables. El tiempo, debido a que es invisible y es intangible, no se le da el valor que tiene. La forma en que pensamos del tiempo va a definir nuestra vida en gran medida para el futuro. Hay que ser cuidadosos con nuestro tiempo. Hay que dejar de hacer muchas cosas para poder ser exitosos. Y ese es el secreto de las personas exitosas. Solamente invierten su tiempo en las cosas que son realmente urgentes y son realmente importantes. El líder de la empresa tiene que estar enfocado 100% en las cosas que realmente son importantes y en las cosas que realmente son urgentes. Y eso es lo que vamos a tratar aquí. ¿Quién conoce la ley de la gravedad? ¿Todos? ¿Se acuerdan de Newton? Ahí está Newton con la manzana, por ahí está la manzana. Ahí está la manzana que le prendió el foco a Newton que la manzana caía, ¿no? Si no la detenía el árbol, caía hacia el suelo. ¿Y qué pasa? La ley de la gravedad establece que todos los objetos que están sobre la Tierra son atraídos hacia el centro, ¿no? Entonces no importa que estemos en el polo norte, sentimos que estamos parados, o en el polo sur sentimos que estamos parados, ¿no? O si vemos el globo terráqueo, México está en la parte curva, estaríamos así, ¿no? No nos sentimos así por la ley de la gravedad. Imagínense que un campesino no haya oído nunca hablar de la ley de la gravedad. O una persona, un ermitaño allá en una montaña. No porque no la conozca, no le aplica. ¿Están de acuerdo? Si tú no conoces la ley de la gravedad, de todas maneras te sujetas a la ley de la gravedad y todos estamos en esa misma situación. Hay otra ley natural, esta es de Matsushita. Matsushita es el fundador de Panasonic, una empresa gigante japonesa, y él decía, en todo el universo hay un proceso de constante nacimiento, crecimiento, desarrollo y transformación. Una empresa debe mantenerse en un proceso de constante innovación para asegurar su sobrevivencia. Entonces, las empresas que están estancadas, que no innovan, que no sacan cosas nuevas, que no cambian la forma de hacer las cosas, es muy probable que vayan en picada. Y en otros tiempos, aquí en México, que no había la competencia que hay ahora, a lo mejor se podía mantener uno sin hacer innovaciones, pero ahorita es muy difícil sostener el negocio y que el negocio se desarrolle si no estamos en un proceso de constante innovación. Esa es otra ley. Entonces tenemos la ley de la gravedad, tenemos la ley natural de Matsushita y les voy a presentar una tercera ley. Nada más que esta es la que más nos interesa para el tema de esta plática. El tema de esta plática es dos básicos de su negocio, lo importante y lo urgente. Hay una ley que dice que en el universo hay pocas cosas vitales
y hay muchas cosas triviales. ¿Alguien había oído esto? En el universo, en los negocios y en todo lo que vivimos, hay pocas cosas que importan mucho y hay muchas cosas que importan poco. Esta es la ley más importante para nosotros y les voy a decir de dónde salió y es probable que algunos de ustedes sí lo hayan oído antes. Este señor es Wilfredo Pareto un economista italiano que en la Universidad Suiza de Lausana generó una observación muy famosa en 1906. Dijo que en Italia el 20% de la población tenía el 80% de la riqueza. En Italia hace más de 100 años. El 20% de la población tenía el 80% de la riqueza. Posteriormente esta ley se convirtió en la ley de Pareto y se hizo muy popular por otras personas como Juran. También se le conoce como la regla del 80-20 o del 20-80. Esta sí la habían oído algunos, el principio de Pareto. ¿Alguien que lo haya oído, por favor? ¿Sí? Gracias. Ahora les pregunto, el 20% de la población, más de 100 años después, en Italia, en México, en Estados Unidos, en India, en Brasil, ¿ustedes creen que el 20% de la población tiene el 80% de la riqueza? No, ¿verdad? Es el 10% que tiene el 90%. ¿O qué creen? Hay una desigualdad. Pocos tienen mucho, muchos tienen poco. ¿Y tú crees que esto va a cambiar? Les pregunto, ¿ustedes creen que esto va a cambiar? No va a cambiar. Mejor vamos a considerarlo una ley, un principio, y actuemos de acuerdo a eso. Esto es muy importante. Si esto es un principio, como la ley de la gravedad, vamos a actuar de acuerdo a este principio. Hay pocas cosas vitales y hay muchas cosas triviales. En tu empresa, piensen en su empresa. ¿Qué porcentaje de tus clientes, productos, regiones, puntos de venta, días o acciones o empleados o vendedores te generan la mayor parte de los resultados? Y cuando analicemos vamos a ver que tenemos clientes que nos generan muchos ingresos y otros clientes que no nos generan tantos ingresos. Hay productos que son muy buenos y hay productos que no son tan buenos. Si yo voy a un restaurante mexicano con una carta de 150 platillos, ¿ustedes creen que todos sus platillos se venden igual? No, no. Hay pocos que se venden mucho y hay muchos que no se venden nada. Esa es la aplicación del principio de Pareto. ¿Por qué creen que los negocios exitosos de comida mantienen la mayoría menús reducidos? Porque entendieron el principio de Pareto, el de los pocos vitales, vieron cuáles eran los productos vitales y esos son los que ponen en la carta y no ponen de todo. Esta es una ley que establece que no todo tiene la misma importancia. No todo tiene la misma importancia. Algunas cosas importan mucho y otras cosas importan poco. No sé si está claro lo que esto significa para cada una de sus empresas. Hay que tomar decisiones muy duras a veces en las empresas para ser exitosos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo aplicarían este principio de Pareto? ¿Serían capaces ustedes de cortar clientes? ¿Clientes que no son buenos para la empresa? ¿Serían capaces de quitar productos que no son buenos para la empresa? ¿Serían capaces de que si una sucursal no está funcionando la cierran porque no es una sucursal que es rentable? Entonces, este principio tenemos que aplicarlo en todo lo que hagamos. Y las decisiones a veces son difíciles. Bueno, vamos a ver el tercer tema, donde voy a profundizar un poquito acerca de la transformación de la empresa. ¿Cómo se logra transformar una empresa de micro a gran empresa? Hay cuatro etapas que distinguimos. Una es
realmente conocer nuestra situación, un diagnóstico profundo. Hay que diseñar una solución única para cada negocio. No todos los negocios buscan lo mismo, no todos los negocios tienen las mismas fortalezas, ni los mismos recursos financieros, ni las mismas aspiraciones. La solución de cada negocio tiene que ser única. Tenemos que hacer una implementación impecable y tenemos que medir los resultados, ajustar e innovar. Vamos a tratar estos puntos. Por cierto, les digo, la presentación va a estar a su disposición. A los que la quieran se las voy a enviar. Para los que están tomando nota, con mucho gusto se las voy a enviar. Aquí está el diagnóstico profundo. Vean este hombre, ¿qué le duele? Este hombre va al médico. Usted, cuando va al médico con un dolor en el pecho, ¿conoce profundamente su problema? Díganme, ¿vas al médico como este hombre? Llegas y le dices al doctor, doctor, deme tal y tal medicina, o hágame tal operación. No, ¿verdad? Este es el primer problema. Se requiere un diagnóstico profundo y la mayoría de las veces las empresas no conocen a fondo cuál es su problemática. Necesitamos conocer profundamente su problema. Lo mismo pasa con las pymes. Saben qué les duele, pero no saben qué ocasiona el problema. Igual que al señor le duele el pecho, pero no sabe qué está ocasionando el problema. ¿Sí? La pyme es igual. No tengo ventas suficientes, no tengo utilidades, pierdo clientes, tengo muchos defectos, muchos desperdicios. La gente me roba en mi restaurante. Sí, esos son los síntomas. Pero ¿qué origina ese problema? No es tan fácil de conocerlo, necesitamos un diagnóstico profundo. ¿Qué elementos utilizamos nosotros y les sugerimos para hacer un diagnóstico profundo? Al menos hagan un diagnóstico de sus resultados. Vean sus resultados en los últimos 3 años. Vean realmente si van mejorando o si están estancados, si están subiendo los gastos, cómo van los costos. Comparen todo lo que puedan comparar en un periodo. Esto me lleva al primer problema. Si ustedes no tienen datos, está muy difícil saber cuáles son sus problemas porque ni siquiera tenemos información que nos diga si lo que pensamos, si lo que hicimos tuvo buenos resultados. Entonces tenemos que tener datos. Pero si los tienen hay que comparar los resultados de los últimos 2 o 3 años. Tenemos que conocer cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es lo más común del FODA, pero tenemos que ver qué tan robusto es su modelo de negocios. ¿Qué es un modelo de negocios? El otro día me preguntaba un empresario, ¿qué es un modelo de negocios? Se define como la forma que su empresa, se define cómo ustedes crean valor, lo distribuyen con sus clientes y luego lo capturan para que ingrese a su caja, ¿no? La forma como la empresa crea, distribuye y captura valor, esa es la definición de modelo de negocios. Si ustedes ven un negocio de estos muy exitosos, tipo Starbucks, tipo McDonald's, City Express, estos Sport World, está creciendo Sport World de manera bárbara, yo estoy en ese club. Si ustedes lo analizan, entienden superficialmente, pero entienden cuál es el modelo de negocios. Por ejemplo, para irnos a lo más conocido, un McDonald's. ¿Qué diferencias tiene un McDonald's con un restaurante tradicional? No tiene meseros, no tiene platos, no tiene cubiertos. Te ponen a limpiar hasta la mesa y llevar la basura al basurero. Tiene juegos, tiene baños, tiene estacionamiento siempre. Y tú vas definiendo las características de ese negocio y eso define su modelo de negocios. Y eso define cómo quiere competir contra la competencia para atraer a un cierto mercado, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno es su modelo de negocios? ¿Y qué tan efectivo es su sistema de gestión? ¿Qué tan efectivo están administrando ustedes su negocio? ¿Sí? Primero los resultados. Una empresa bien administrada debe tener una rentabilidad mínima del 15%.
Esto es un crecimiento mínimo de 4 veces en un periodo de 10 años. Mínimo. ¿Sí? El análisis FODA, bueno, la mayoría los conoce, a nivel interno tenemos fortalezas, son cosas que nos ayudan a generar resultados, y debilidades son cosas que no nos permiten generar los resultados. Y a nivel externo tenemos oportunidades, son cosas que podemos aprovechar en el entorno, y tenemos amenazas, son cosas que nos pueden perjudicar en nuestro negocio. Este es un análisis sencillo que podemos hacer y realmente conocer un poco más nuestro negocio. Viene el modelo de negocios. Muchos negocios no tienen un modelo de negocios adecuado. Eso de tener 150 platillos en el menú con una cocina pequeñita, pues no es un modelo de negocios muy exitoso, ¿verdad? Ustedes pueden ver si son negocios que van a cierto mercado. Si su mercado es una clase alta de parejas, como para ir a la celebración del aniversario y tienen cocina francesa, su modelo de negocios implica que tengan un chef francés, ¿no? No van a tener a la señora que está haciendo las tortillas ni los sopes. Entonces, el modelo de negocios se define a partir de qué mercado vas y qué le vas a ofrecer a ese mercado, cuál es tu propuesta de valor. Es la forma para crear, distribuir y capturar valor. Es el modelo de negocios y muchas veces son inoperantes. No saben cuántos cafés gourmet yo he visto en mi vida que se convierten en fondas. Empieza el negocio con un menú de café y no sé qué, y bebidas tipo lattes y capuchinos y frappés. Casi dicen, no, voy a ser el siguiente Starbucks del mundo, y en poco tiempo están vendiendo caldo de pollo y luego ya tienen su menú de comida corrida y después ya nada más les queda el nombre de café gourmet porque ya ni café venden, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo de negocio estaba mal diseñado, ¿no? ¿No les pasó a ustedes o qué? Diagnóstico. Tenemos que hacer un diagnóstico contra el estándar de su modelo de gestión, de su sistema de gestión. Y tenemos que diseñar una solución única. Una dirección requiere 2 puntos. ¿Dónde estoy y dónde quiero ir? Y trazar una dirección. ¿Dónde queremos llegar? Y eso se establece a través de la visión. La visión es, por ejemplo, en Estados Unidos hay una visión muy famosa que John F. Kennedy en 1960 dijo: queremos llegar a la luna antes que los rusos en esta década. Es muy famosa, una visión atrae los recursos y todo el equipo se debe de alinear con esa visión, que es lo que quiere la empresa. Es una visión que funciona, ¿no? En un libro que se llama La Quinta Disciplina, este autor dice que una visión compartida no es una idea, es una fuerza en el corazón de la gente, una fuerza de impresionante poder. Es palpable, la gente comienza a verla como si existiera. Pocas fuerzas humanas son tan poderosas en la tierra como una visión compartida. Imagínense que todos crean algo. Acabo de estar en Alemania hace unos días y cómo Adolfo Hitler pudo hacer creer a muchos alemanes en una visión nefasta, que ni siquiera en una cuestión razonable, sino yendo con sus propios pensamientos y propia conciencia, logra atraer la fuerza y el compromiso de tantos alemanes. Una persona vendió una visión nefasta y hizo que muchos lo siguieran. Ahora, si la visión es positiva de crecimiento, de vamos todos a superarnos, debemos de vender esa visión y que nuestro equipo de trabajo se comprometa con ella, ¿no? Hay que diseñar también una estrategia equilibrada para llegar a la visión. Para eso tenemos 2 cosas. Hay que eliminar o reducir. Identifique partes del producto o del servicio que no son valorados por el cliente, pero que sí le cuestan mucho dinero. Por eso los hoteles de negocios, ya no hay bellboy, ya no hay restaurante, ya no hay amenidades, el cuarto es pequeño. Redujeron o eliminaron muchas cosas,
pero a la vez crearon o realzaron otras. Por eso ahora siempre que vas a un hotel de negocios tienes una buena silla y un buen escritorio y una conexión a internet, porque la gente va a chambear. Entonces eso lo realzaron, ¿no? Identifica aquellas cosas que son valiosas para el cliente y créalas o realzalas. Y así vamos a conformar un modelo de negocios más fuerte. Los primeros sirven para reducir costos y los segundos, crear y realzar, sirven para atraer al cliente. Este modelo, documento que se llama aquí The Business Model Canvas es una metodología que desarrollaron un señor Alex Osterwalder y otro compañero y diseñaron algo que le llamaron un canvas, como un lienzo, ¿no? Un lienzo para poner un modelo de negocio. Aquí tienen el mercado, el segmento de mercado, aquí tienen la propuesta de valor, aquí abajo no se ve, son los canales para llegar al cliente, aquí son las relaciones con el cliente y aquí son cómo se van a dar las ventas. De este lado están las actividades clave, los recursos clave, los aliados clave y la estructura de costos. Si nosotros creamos un modelo de negocios considerando estos 9 cuadros y tenemos cuidado en los 9 cuadros para que nuestro modelo sea fuerte, vamos a ver que estamos haciendo algunas cosas bien y otras no tan bien. ¿Sí? Esta es una buena metodología que nos sirve para desarrollar nuestro modelo. Y también tenemos que planear la implementación. Si se quedan buenos deseos, no va a pasar nada, tenemos que hacer un plan y este es un plan para asegurar la implementación de las cosas. Podemos decir qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Tenemos que hacer una ejecución impecable. Saber la respuesta es el primer paso, pero implementarla no es tan fácil. Hay quien sabe qué tiene que hacer, pero hacerlo no es tan fácil porque estamos en medio de un montón de cosas. Para implementarla tenemos que enfrentar un dilema constante, el dilema de que hay muchas cosas por hacer, pero tenemos pocos recursos de todo tipo, gente, tiempo y dinero. ¿No es cierto que nos pasa eso? Muchas cosas por hacer, pero no tenemos dinero, no tenemos gente, no tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para resolver este dilema? Hay que pagar un precio. Sí se resuelve. Yo les aseguro que ustedes pueden tener resuelto este dilema si pagan el precio. ¿Cuál es el precio? Hay que sacrificar lo que no es importante. Por ejemplo, dejar clientes, productos, mercados, actividades que no importan. Tengo un amigo que tiene un negocio, vende 25 millones de pesos y con 3 clientes hace el 93% de sus ventas. Y tiene otros 20 clientes que hacen 7% de sus ventas. ¿Qué tiene que hacer él? Sacrificar esos 20 clientes que le hacen el 7% de sus ventas y ponerse a buscar otros clientes como los 3 que le están haciendo su negocio. Y no distraerse con un cliente que no es su cliente, no nada más le está haciendo perder el tiempo. Entonces hay que sacrificar algo, ese es el secreto para resolver el dilema. Concentrémonos en lo que sí importa. Y eso es aplicar el principio universal de que hay pocas cosas vitales y muchas triviales. Aquí está la matriz de la urgencia y la importancia. Observen, la voy a señalar de este lado. Este cuadrante es importante, pero no es urgente. Y este de acá es importante y urgente. Abajo es no importante y no urgente. Por ejemplo, perder el tiempo en el Facebook. Y este no es importante, pero sí es urgente, como cuando te llama el jefe a una junta, ¿no? O cuando ustedes llaman a todo el mundo a una junta y la gente no tiene nada que hacer en la junta. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es dejar de hacer cosas que no son importantes y no son urgentes. ¿Y qué es lo segundo que tenemos que hacer? Dejar de hacer cosas que no son importantes y son urgentes. ¿Y en dónde nos tenemos que concentrar? En lo importante no urgente, que nosotros le llamamos MIT,
most important thing, o la más importante de las tareas, y en mood, que le llamamos la más urgente de las tareas. Pero si ven, en el fondo ambas, el mid y el mood, son cosas importantes para sus resultados. Y eso le llamamos mid-mood. Vamos a enfocarnos en hacer el mid-mood, lo más importante y lo más urgente. Y lo que no sea importante ni urgente, que no es relevante para el negocio, no lo hagamos. O vamos a delegarlo si es algo que se tiene que hacer, pero no importa, hay que delegarlo. Finalmente llegamos a la última parte, hay que medir los resultados, ajustar e innovar. ¿Qué son los resultados en un negocio? Son el efecto o consecuencia de la estrategia y las acciones. Tenemos tres grandes resultados: la utilidad neta, el flujo de efectivo y la rentabilidad. Hay que cuidar esos tres indicadores financieros del negocio y esos indicadores nos van a permitir crecer. Vean, aquí está el estado de resultados. El estado de resultados está aquí. Las utilidades se reinvierten en el negocio, aquí están entrando al capital. El pecado más grande que comete un empresario es trabajar muy duro para generar utilidades y sacarlas del negocio. ¿Saben qué come el negocio? Utilidades. La reinversión de las utilidades es alimentar a nuestro negocio para que pueda crecer. Si nosotros retiramos las utilidades del negocio, lo vamos a tener muerto en vida, ¿no? Como está muriendo de inanición, ¿no? Aquí hay una rana que se coció porque no ajustó. Si las cosas no van bien, hay que cambiar. La historia de la rana es muy importante. La rana empezó a sentir, la pusimos la rana en la olla cuando estaba fresca el agua. Le prendimos poco al calor y empezó a sentirse calientita y luego ya y terminó por cocinarse la rana porque no se dio cuenta que estaba cayendo el negocio. No seamos como la rana, tenemos que ser muy serios con los resultados. Debemos establecer metas y si las soluciones que planteamos no dan los resultados que esperamos, tenemos que ajustar. O ahora se llama pivotar o pivotear, ¿no? Así como en el básquetbol, cambiar un poquito, ¿no? Rápido. Es necesario innovar. La competencia y la sobreoferta mundial nos están obligando a innovar. Si no estás avanzando, estás retrocediendo. Finalmente quiero dar una conclusión. Los negocios tienen que alcanzar una rentabilidad superior al 15% y crecer anualmente mínimo al 10%. Para lograrlo, la empresa debe enfocarse en lo que es realmente importante y es urgente. Cambiar a prueba y error es muy costoso. Es necesario seguir un camino probado para la transformación, como este que les menciono. Hay que hacer un diagnóstico profundo, hay que hacer un diseño de una solución única, hay que implementar la solución y hay que medir los resultados para, si vamos bien, seguir y si no, ajustar. Bueno, estos son nuestros dos servicios, el Mid-Mood y el CIRPYME, de la JAPYME. ¿Dónde está Rafael? Les voy a pedir que entremos a una parte de preguntas y respuestas y vamos a rifar 2 libros. Tenemos 2 libros para rifar entre ustedes. Nada más, todo el que quiera recibir información de nosotros, le pido que nos dé su tarjeta o nos dé su mail para con esas tarjetas rifar los libros que tenemos. El libro que tenemos es un libro que yo escribí que se llama El método de maximización de resultados. Está enfocado a la pequeña empresa para mejorar sus resultados. Entonces, si tenemos un momento para preguntas y respuestas, le pido a Rafael que pase por las tarjetas. El que me dé su tarjeta, espere que yo le envíe información, por favor. Si no, no me la dé porque luego me van a acusar de spam, ¿no? Sí, por favor, una pregunta.
Si la rentabilidad está dada por el cociente de la utilidad entre la inversión, Sí. ¿cuál es la operación para saber ¿cómo se llama? El crecimiento. ¿Perdón? ¿Cuál es la operación para saber el crecimiento? Bueno, la empresa tiene que financiar su crecimiento. Entonces, financieramente hablando, tú puedes crecer de manera sostenida al ritmo de tu rentabilidad. Entonces, yo estoy poniendo que mínimo tienes que crecer el 10% si estás reinvirtiendo las utilidades que equivalen al 15% de la rentabilidad, ¿no? Entonces, más una fórmula financiera que una fórmula de mercado, ¿sí? Ok. Ahora, en realidad una empresa puede crecer mucho más rápido, siempre y cuando sea de servicios, por ejemplo. Pero si tú eres una empresa comercial o manufactura que tienes que invertir en máquinas, tienes que invertir en cuentas por cobrar, tienes que invertir en inventarios, a veces vendes, pero no puedes financiar la operación porque no tienes dinero para las cuentas por cobrar, para los inventarios. Entonces, esta fórmula es más financiera, ¿no? Los expertos en finanzas dicen que tú puedes crecer al ritmo de tu rentabilidad. Si tienes una rentabilidad del 15%, puedes crecer al 15% y vas a tener recursos para financiar tu crecimiento. Esa es la idea. ¿Cualquier pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por allá hay una y por acá hay otra, por favor. Sí, a veces los pequeños negocios tenemos el problema pues del financiamiento, ¿no? Lo de la falta de efectivo. Sí. Entonces, a lo mejor habemos muchos interesados en una asesoría de parte de empresas especializadas, ¿no? En Sí. este tipo de análisis. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? Mira, sí, qué bueno que me preguntas porque aquí tenía una, si pueden poner la presentación, por favor. Por aquí necesitaban. Amigos, pueden poner aquí está. Nosotros hacemos programas grupales precisamente para bajar los costos. Tenemos un programa que dura 6 meses, inicia el 8 de octubre en el DF. Tenemos otro que es un taller intensivo que es 9, 10 y 11 de octubre, también en el Distrito Federal. Tenemos en Monterrey otro programa que inicia el 3 de octubre y en Querétaro otro que inicia el 17 de octubre. Este es un programa de asesoría de 6 meses. Hacemos actividades como sesiones de capacitación y consultoría grupal, hacemos webinars donde también a distancia se reúnen todos a través de la computadora y hacemos sesiones de seguimiento. Este esquema, este esquema, el costo es por una persona 6,000 pesos mensuales. Si van 2 personas, sube 1,500 pesos. Si van 3 personas, sube otros 1,500 pesos. Entonces puedes tener capacitando a 3 personas por un costo de 9,000 pesos mensuales en este programa. Pero no es una capacitación, es un programa de asesoría integral que tiene webinars, tiene sesiones de coacheo directo y tiene capacitación y tiene una plataforma de internet donde te compartimos un montón de videos y materiales para facilitar pues el aprendizaje y la implementación, ¿no? Nosotros sobre todo no nos interesa mucho que ustedes aprendan una teoría, sino que la apliquen, porque lo que va a mover el negocio son las acciones, ¿no? Entonces, eso es más o menos el costo mensual. Ahora, todo lo que nosotros les ofrecemos retorna muy rápidamente porque es una inversión pequeña. ¿Por qué es pequeña? Porque el que hace el esfuerzo grande es la empresa. Y no quiere decir que tengan que contratar gente, lo que tienen que hacer es dejar de hacer cosas que no importan, ¿no? Tienen que enfocarse en lo importante y lo urgente, lo relevante. Entonces, sin más gente pueden generar muchos resultados y no solo pagar la consultoría, sino obtener muchos beneficios adicionales. ¿Había otra pregunta por allá? Buenas tardes. Mi pregunta va muy enfocada al hecho de cómo saber cuándo se tiene que tomar una decisión dura. De pronto abrimos nosotros un negocio Sí. y nos da por expandir y entonces uno dice, bueno, es que me está yendo así ya sea porque invertí dinero, porque tengo un tiempo, supongo, lógico de recuperación.
¿cuál sería, en su opinión, el tiempo sugerido en el que uno puede determinar, y no solo financieramente, sino en cuanto a señales, para decir, este nuevo negocio me está impulsando o me está apalancando? Sí. Esa sería básicamente la pregunta. Sí, gracias, muy buena pregunta. Una respuesta es, depende cuánto dinero tienes para aguantar la etapa de pérdidas, ¿no? Un negocio cuando arranca, normalmente arranca perdiendo. Si estás arriba del punto de equilibrio, entonces no tienes ese problema porque estás pagando la actividad del negocio con los mismos rendimientos del propio negocio. Para mí, si esa fuera la situación, tú te debes poner metas y tienes que hacer planes. Y no le vas a atinar, te lo aseguro que no le vas a atinar, pero te vas a acercar. Y tienes que ver si hay una tendencia positiva o una tendencia negativa. Si hay una tendencia negativa, obviamente tienes que tomar acciones más rápidamente. Si hay una tendencia positiva, a lo mejor tú sobreestimaste lo que era la velocidad de respuesta del mercado y puedes darle un poco más de tiempo, pero tienes que ir renovando tus planes y tienes que ir siendo crítica contigo mismo. El problema del empresario de pequeña empresa es que no rinde cuentas con nadie. Yo estuve 10 años trabajando en empresas grandes. ¿Sabes que todos rinden cuentas y hasta el presidente del consejo rinde cuentas al mercado, porque si no tiene la situación, el precio de la utilidad de la acción baja? Entonces, en este mundo todo mundo rinde cuentas menos los líderes de pequeñas empresas. Entonces, nosotros tenemos que rendirnos cuentas a nosotros mismos, hacer un plan, y si no cumplimos con el plan, buscar las razones y tomar acciones. Y sí, a la gente yo les digo que gallina que no pone huevo, al caldo. No sé si está claro. En una empresa pequeña todo mundo tiene que producir y generar resultados. Si tienes una persona que está siendo un lastre dentro de la organización, tienes que reubicarla o la tienes que suspender, porque una pequeña empresa no aguanta si no todo el mundo está realmente alineado, ¿no? Entonces, yo creo que depende tu personalidad también. Hay gente que es muy drástica y 2, 3 semanas y ¡boom! Pero yo creo que lo podría referir más a tus propios planes. ¿Qué esperabas y cuánto se atribuye a tu falta de desempeño de liderazgo como directora y cuánto se debe a tal vez una ejecución mal realizada por los vendedores o la gente que trabaja contigo, ¿no? Hay que vernos como equipo, y si la gente está haciendo un gran esfuerzo y los resultados no se dan, no le echemos la culpa a la gente la contratamos nosotros, la capacitamos nosotros, hay que ver qué está fallando. A lo mejor no es el perfil adecuado, ¿no? Tú pusiste a vender a una persona algo que no está capacitada para venderla, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, tengo aquí a todas estas personas les voy a mandar la presentación a sus mails y les vamos a rifar estos 2 libros. ¿Alguien más quiere echar la tarjetita? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, necesito una mano santa aquí, una mano santa, por favor. Bueno, en lo que es posible, ¿no? Vamos a sacar la primera. A ver, es Jorge N. Guerrero. Por favor, Jorge. Y una segunda, que no sea la compañera que trae Jorge. Susi Martínez. Jorge, felicidades, ¿eh? Gracias. Y Susi Martínez. Ven, Susi. Gracias, Susi. Felicidades. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Les decimos, les vamos a enviar la presentación y ya se me pasó las de las preguntas. Ceci, si hay alguna otra cosa. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia aquí. Muchas gracias. Hasta Mauricio, la próxima. A nombre de Abastur te queremos dar este pequeño reconocimiento por tu participación como conferencista. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, ¿eh?